Hola, hoy vamos a explicar cómo se ciclan los monosacáridos. Hasta ahora, todo lo que hemos estudiado son fórmulas lineales, que se denominan en proyección de Fischer, donde representábamos a las pentosas, a las ce- mm, hexosas, etcétera, en forma lineal, con sus átomos de carbono, con sus OHs hacia la derecha o hacia la izquierda, y con el grupo funcional, o bien en un extremo si se trataba de aldosas, o bien integrado en la fórmula si se trataba de cetosas. Estas proyecciones se denominan proyecciones de Fischer y corresponden con la fórmula en dos dimensiones planas, que es como las hemos estudiado hasta ahora. Pero vamos a ver que esto no ocurre así, sino que en disolución las moléculas de más de 4 átomos de carbono, o sea que estamos hablando de pentosas y hexosas, van a sufrir un proceso de ciclación. ¿Qué es la ciclación? La ciclación consiste en una reacción dentro de la propia molécula. No va a haber ni ganancia de nuevos átomos ni nada, simplemente es que un grupo funcional reacciona con un otro grupo y de repente la molécula, que era una molécula lineal, se convierte en una molécula cíclica. Para entender cómo ocurre la ciclación de los monosacáridos, vamos a observar la molécula de glucosa. Está representada con la fórmula lineal de Fischer. Vemos aquí sus 6 átomos de carbono y el grupo funcional, que es el grupo aldehídico. Para ciclar una molécula de glucosa, lo que va a ocurrir es un proceso de reacción intramolecular. Es decir, no va a haber ni ganancia ni entrada de nuevos átomos, sino que van a suceder que hay una rotación entre el carbono 5 y el carbono 6, de tal manera que quedan enfrentados el carbono 1, que era el carbono aldehídico, que era con el carbono 5, y se va a establecer una reacción entre estos dos grupos funcionales que van a establecer un puente de oxígeno. A este tipo de enlaces que se establece entre el carbono 5 y el carbono 1 se le llama enlace hemiacetal. Hay una reacción molecular, la estamos viendo aquí representada, y se va a establecer un puente de oxígeno. Este es el enlace hemiacetal, lo veis aquí representado, de tal manera que esta fórmula pasa de ser una fórmula lineal con la proyección de Fischer a una fórmula cíclica que se va a llamar proyección de Haworth, ¿eh? En honor a al que propuso esta proyección para explicar cómo serían las moléculas lo más parecido a la realidad posible. Si os fijáis, tal como aparece aquí en el dibujo, este tramo de los enlaces aparece como más grueso, indicando que la molécula está en un plano y los enlaces de hidrógeno y de OHs están en planos perpendiculares, de tal manera que se forma un anillo puenteado por este oxígeno, por este puente de oxígeno, que se va a llamar pirano. Se va a llamar pirano en el caso de que el anillo que se forma sea con 6 vértices. Si se formase uno con 5, se llamará furano, y eso lo veremos un poco más adelante. Si seguimos, vemos aquí perfectamente la reacción que hubo, y hay que destacar una cosa muy importante, es que este carbono 1, que era el carbono carbonilo, el carbono aldehídico, este que está aquí, no era un carbono asimétrico, porque dos valencias estaban saturadas con el oxígeno. Pero cuando la molécula se cicla y se produce esta reacción hemiacetal, este carbono 1, que no era un carbono asimétrico, pasa a tener los 4 radicales distintos, por lo tanto pasa a ser un carbono quirálico asimétrico y por lo tanto aparece una nueva estereoisomería. Este carbono, en el que se aparece una nueva estereoisomería, se va a llamar carbono anomérico, y los estereoisómeros que aparecen se van a llamar entre sí anómeros. En la animación podemos ver cómo se realiza esta reacción intramolecular para formar el anillo de pirano y formarse la glucopiranosa. Es una reacción entre el grupo carbonilo, el grupo aldehídico, y el grupo H del carbono más alejado del carbono carbonilo, y se forma esa estructura cíclica que llamamos glucopiranosa, esa estructura en forma de pirano. Ahí tenemos la imagen.
Bien, si vemos ahora aquí la fórmula lineal de Fischer y vemos las formas cicladas que se pueden dar lugar, vemos que se puede formar un pirano en el que el OH aparezca en una posición trans con respecto al OH del carbono 6, una posición trans con respecto al oxígeno, y en ese caso hablaríamos de la forma alfa, el isómero alfa, el anómero alfa, mientras que cuando aparece en posición cis, es decir, que el grupo OH del carbono 1 aparece en el mismo plano que el grupo OH del carbono 6, hablaríamos del anómero beta o del isómero beta. Esta, por lo tanto, sería, como partimos de la D-glucosa, sería la alfa de glucosa y esta sería la beta de glucosa. Trans, os recuerdo una regla mnemotécnica, A de trans es el isómero alfa, mientras que cis, que no tiene la letra A, es el isómero beta, que está. Si ahora nos fijamos en la ciclación, por ejemplo, de esta cetohexosa, concretamente la fructosa, vemos que la reacción se va a producir para la ciclación y pasar a la configuración cíclica de Haworth entre el carbono 2, que es el carbono cetónico, el carbono carbonilo, y la reacción que se va a producir se denomina reacción hemicetal. Se produce entre el carbono 2 y el carbono 5 y se forma un anillo de 5 vértices que, por un puente de oxígeno que vamos a llamar furano. Entonces, este compuesto tendrá también la posibilidad, porque el carbono 2, que no era un carbono simétrico, se va a convertir en asimétrico, de la formación de un isómero trans y de un isómero cis, dependiendo de la colocación relativa de los OHs. Uno sería la transfuranosa y otro sería la beta-furanosa. Como en el caso de la glucosa, el anillo era un pirano, hablaremos de alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa, dependiendo de la forma numérica de la que estemos hablando. Y si se trata de la fructosa, hablaríamos de alfa de, que esta es la forma de, fructofuranosa o la beta de fructofuranosa. Repito, por lo tanto, pirano para las proyecciones de Haworth con 6 vértices y furano para las proyecciones de Haworth con 5 vértices. Bueno, y aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de la alfa de glucopiranosa, aquí de la beta de glucopiranosa, fijaros en los isómeros, y del, digamos, ciclo genérico que es el pirano. Así se llama en química orgánica. Y en este caso tenemos la alfa de fructofuranosa o la beta de fructofuranosa y el ciclo furano como elemento de 5 vértices, característico de estos de las cetosas, de las cetohexosas. Bien, pues en la imagen tenemos el anillo de la D-glucosa, de la D-glucopiranosa, alfa D-glucopiranosa para ser exactos, pero hay una novedad y es que estos anillos en forma de pirano no son planos, sino que se pudo observar que tenían una estructura o bien en forma de silla o bien en forma de nave y que por lo tanto no estaban en un único plano, sino que formaban distintos planos. Por supuesto, aquí también se puede ver en la imagen cómo los OHs y los hidrógenos forman un ángulo con respecto a este plano principal. Deciros que muchas veces los libros representan esta forma de colocación de los piranos y realmente es bastante difícil de visualizar. Y también deciros otra cosa, que la forma de nave es menos estable, perdón, que la forma de silla, que resulta químicamente mucho más fácil de establecer en las reacciones entre monosacáridos, como veremos más adelante. Bueno, entonces, a modo de resumen, recordaros que los monosacáridos son moléculas que no están normalmente en una proyección de Fischer, sino que están en una proyección ciclada o de Haworth, y que esta ciclación se establece entre el carbono carbonilo funcional, tanto aldehídico como cetónico, y el carbono asimétrico más alejado del carbono carbonilo. Esta ciclación, que es una reacción intramolecular, genera estereoisomería. A esos estereoisómeros le llamamos anómeros
el anómero alfa en posición trans de los OHs y el anómero beta en posición cis de los OHs. Y que además estos ciclos, que se van a llamar piranos cuando tienen 6 vértices o furanos cuando tienen 5 vértices, van a tener una proyección en forma de silla o en forma de nave, en el caso de las piranosas, de los piranos, y que la forma de nave va a ser menos estable que la forma de silla. Esto nos va a dificultar un poco la visión, porque a veces los libros presentan los azúcares, los monosacáridos, en forma de sillas o de naves, o incluso a veces nos lo presentan en forma de anillos piranos o furanos, y es un poquito más difícil de observar de qué tipo, identificar qué monosacárido se trata. Pero nos iremos acostumbrando poco a poco y veréis que esto es más sencillo de lo que parece. Espero que así sea.